Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy, porque voy a invitarte a mi gimnasio particular, el Gimnasio Mental Persuasivo. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 60. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Créeme lo que te digo, capítulo 60 del podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Como he comentado en la intro del programa, el capítulo de hoy se va a parecer mucho a un gimnasio mental, porque lo que voy a presentarte son una serie de ejercicios con los que ejercitar tus destrezas dialécticas básicas. Eso, ya lo sabes, va a ser dentro de unos segundos, porque antes te quiero hablar de Así persuaden los líderes, el libro con el que tienes a tu disposición un montón de recursos para conseguir aumentar tus dotes para dirigir equipos. Este libro te va a ayudar a conocer en profundidad algunas de las cuestiones que sobre el arte de persuadir tratamos en este podcast y además descubrirás en qué consiste realmente liderar, qué diferencia existe entre un líder y un gestor, cómo conseguir el compromiso de las personas del equipo y muchos otros aspectos más que te van a ayudar a entender mejor este difícil cometido. Descubre también el testimonio de directivos de empresas como ISDIN o Swarovski y su visión acerca del papel de la persuasión en el liderazgo. Así que, si diriges equipos de trabajo o te estás formando para ello, en Así persuaden los líderes vas a encontrar un aliado para desarrollar una de las tareas que, como te digo, es para mí la más compleja que existe, liderar personas. Puedes encontrar el libro en las librerías habituales como Casa del Libro, Amazon, FNAC o directamente en la web de la editorial librosdecabecera.com. Dicho lo cual, ahora sí, vamos con nuestro gimnasio mental particular. Bueno, yo creo que lo normal cuando te interesa una disciplina o cuando te apuntas a un curso de formación es querer aprender nuevas técnicas y trucos, ¿no? Y también pienso que, para mí las técnicas tienen un papel un poco secundario en el aprendizaje de cualquier competencia. En mis cursos presenciales soy un poco más drástico porque suelo decir que las técnicas no sirven para nada. Exagero un poco, pero digo que no sirven para nada a menos que tengamos el suficiente conocimiento para saber por qué funcionan estas técnicas, cuándo las tenemos que aplicar, para qué las tenemos que aplicar y sobre todo, tenemos que tener la actitud adecuada para hacerlo. Y realmente no siempre es así. Una técnica no deja de ser un procedimiento, no deja de ser la aplicación de una serie de pasos, una serie de secuencias para conseguir algo. Pero una técnica funciona cuando se dan una serie de condiciones concretas y sobre todo funcionan si tenemos las habilidades de base necesarias para realizar los pasos que la técnica requiere, ¿no? Yo en la introducción del programa me he referido a Karate Kid o al dar cera, pulir cera de la película Karate Kid, ¿no? ¿Recuerdas cuando decía, cuando Miyagi, el profesor Miyagi le pedía a Daniel que pintase la valla o que puliese y diese cera al coche que tenía? Bueno, Daniel no entendía nada
de lo que estaba haciendo. Es más, pensaba que Miyagi estaba aprovechándose de él, hasta que pudo comprobar que lo que había estado haciendo era incorporar una serie de habilidades básicas de base, una serie de habilidades de base que le iban a permitir realizar de mejor manera todas las técnicas que Miyagi le iba a enseñar a continuación. Déjame que te ponga un ejemplo relativo a nuestros temas. Hace muchos años que está de moda la utilización del storytelling para hablar en público. El storytelling no deja de ser una técnica narrativa que no es efectiva si, por ejemplo, la persona que narra la historia lo hace como si estuviese leyendo el prospecto de un medicamento. Por lo tanto, saber expresar la emoción adecuada al narrar una historia es una habilidad necesaria, mucho más importante que saber cómo construir un cuento para enganchar a la audiencia. Déjame ponerte otro ejemplo. Tú puedes saber cómo construir un argumento sólido. De hecho, en este podcast hemos hablado de eso, por ejemplo en el capítulo 32. Pero si no tienes la suficiente flexibilidad mental para ponerte en el lugar de tu oponente, va a ser mucho más complicado encontrar los mejores argumentos posibles. Por eso, para que las técnicas funcionen, tienes que desarrollar una serie de habilidades de base. Y por eso tienes que asistir al GMP, que es el Gimnasio Mental Persuasivo, que es un nombre que me acabo de inventar hace 5 minutos. No sé si lo sabías, pero el entrenamiento de un maratoniano, por ejemplo, de una persona que corra maratones, no consiste precisamente en correr una maratón cada día. No, acabaría muerto, de hecho, ¿no? Consiste en que, por ejemplo, unos días hace series largas, otros días hace series progresivas, otros días hacen trabajos de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de este tipo de entrenamiento básico van adquiriendo una serie de propiedades físicas que les permite posteriormente correr la maratón. Es decir, realizan un trabajo de base que les permite, como te digo, realizar o tener el mejor rendimiento el día de la prueba. Pues lo que yo quiero presentarte en el capítulo de este podcast, lo que yo quiero presentarte a continuación, son parte de esos ejercicios de base con los que vas a poder afinar tu puesta a punto dialéctica. Voy a presentarte 3 ejercicios que te pido que los practiques tantas veces como puedas. Además, de hecho, vas a ver que son ejercicios, bueno, pues relativamente divertidos de realizar, ¿no? Fíjate, lo vamos a hacer, yo te propongo hacerlo de la siguiente manera. Voy a presentarte el nombre del ejercicio, obviamente. Te diré qué es lo que trabaja este ejercicio específicamente, cuál es la habilidad que desarrolla y te pondré una serie de ejemplos para que los intentes solucionar en este preciso momento, a la vez que estás escuchando el podcast. Luego te daré la solución o te daré parte de la solución, al menos en alguno de los ejemplos, y así sabrás cómo funciona realmente este ejercicio y los podrás practicar con tus propios ejemplos. De hecho, la idea es que tú, una vez que sepas en qué consiste ese ejercicio, los practiques tantas veces como puedas con tus propios ejemplos, con aquellas oportunidades de tu vida cotidiana o que tu vida cotidiana te presente. Así que, si te parece, vamos con el primer ejercicio. Lo he llamado la otra cara de las ideas. Mira, sin duda, pero sin lugar a dudas, una de las mayores habilidades que tiene que tener un buen persuasor, una persona que domine el arte de la dialéctica, es tener la capacidad para ver los diferentes puntos de vista de una idea. Y créeme, todas las ideas del mundo tienen como mínimo 2 puntos de vista. Tienes que saber que aquellas personas que son dogmáticas o aquellas personas que son inflexibles están en peor disposición para poder convencer a sus oponentes porque no generan la más mínima empatía. Y la empatía, como ya hemos hablado en otros episodios de este podcast, por ejemplo el episodio número 8, es una característica imprescindible para poder persuadir. Así que estate muy atento a este ejercicio porque realmente va a ser muy importante para ti. Por otro lado, fíjate, es precisamente con las ideas más contrarias a las tuyas con las que tienes que demostrar mayor flexibilidad. Cuando tú consigas ver una perspectiva diferente de una idea aparentemente muy contraria a ti, realmente habrás descubierto que tienes adquirida esta competencia. Lo que pasa es que te hago una salvedad. Mira, que seas capaz de ver los diferentes puntos de vista que tiene una idea no significa que estés de acuerdo con ella. No va por ahí la cosa, ¿eh? No te pido que veas
otra perspectiva de una idea para que, para que la hagas tuya. No se trata de eso, simplemente se trata de dejar de pensar de forma dogmática o simplemente se trata de tener la capacidad de encontrar aquellos puntos de vista que en un momento determinado pueden resultarte útil, aunque sea, por ejemplo, para preparar la posible una defensa a la posible argumentación que te puede plantear tu oponente. Así que la actividad, la otra cara de las ideas, va a servirte para este cometido. Te dará agilidad y te dará la suficiente flexibilidad mental para encontrar los mejores argumentos posibles. Voy a ver si puedo acabar el podcast con la menor incidencia posible porque tengo un constipado galopante que está haciendo estragos, así que espero que la voz no sufra demasiado y sobre todo que no tenga que parar demasiado el podcast para subsanar mis problemas de garganta. Venga, vamos allá. Venga, la actividad consiste en lo siguiente. Mira, consiste en buscar la otra cara de una idea utilizando la fórmula por otro lado o utilizando la fórmula por otra parte o utilizando la fórmula sin embargo. Venga, te voy a poner un ejemplo. Imagina que alguien dice que el miedo puede ser paralizante. Utilizando esta técnica yo le contestaría: y por otro lado también nos protege de posibles peligros. Venga, te pongo otro ejemplo. Imagina que alguien dice que los smartphones los celulares, nos permiten tener toda la información al alcance de la mano. Y yo digo, y sin embargo, también nos aísla a los unos de los otros. Atención, en este juego queda prohibida, luego lo puedes utilizar si tú quieres, pero en este juego particularmente queda prohibida la utilización de la palabra pero como conector entre las dos ideas. Te va a resultar difícil porque lo que nos sale automáticamente es la palabra pero. Prefiero que no la utilices porque la palabra pero da una idea de mayor confrontación. Así que prefiero que utilices la palabra o la paráfrasis y sin embargo, o por otra parte, o por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tienes que construir ideas con las que potencialmente puedas estar de acuerdo. Es decir, que cuando utilices este ejercicio, no busques el otro lado de una forma falsa, cínica o sarcástica. Debes pensar cuál sería realmente otra postura distinta para esa idea. ¿Entendido el funcionamiento? Pues venga, ahora te toca a ti. Yo digo la frase, dejo un espacio de tiempo y tú contestas. Venga, ¿preparados? Ahí va. Los coches son un buen medio de transporte. ¿Lo tienes? Por ejemplo, podrías haber dicho: los coches son un buen medio de transporte, aunque por otro lado el exceso de coches contamina el medio ambiente, o bien, por ejemplo, podrías haber dicho: o sin embargo colapsan el centro de las ciudades. ¿Lo tienes? Venga, siguiente frase. Los niños son una bendición. A lo cual tú podrías responder: sin embargo, requieren de mucha atención. Venga, tercera frase. A quien madruga, Dios le ayuda. Y tú podrías decir: por otra parte, madrugar impide descansar lo necesario. Venga, la última. Las drogas son una lacra social. Esta última es un poco más complicada, ¿no? Aunque, por ejemplo, tú podrías haber dicho: por otra parte, hay drogas que ayudan a la salud, como por ejemplo algunos medicamentos. Bueno, ¿qué tal ha ido? Recuerda que la idea es que practiques todo lo que puedas y lo mejor es hacerlo en conversaciones habituales, o viendo la televisión, o escuchando la radio. Da igual, sea como sea. Intenta utilizar ideas de uso común que tú puedas escuchar en un momento determinado y juega, aunque sea mentalmente, a este ejercicio. Venga, vamos al segundo. Hablando de ejercicios, vamos al segundo ejercicio del gimnasio mental persuasivo. Lo he llamado el cambio de marco, y es un ejercicio que te va a permitir aprender a defenderte del ataque dialéctico de tu oponente. En primer lugar, ¿qué es esto del marco? Te lo cuento rápidamente porque ya lo hemos tratado, por ejemplo, en el episodio 54 del podcast.
en el que tratábamos de las técnicas de reencuadre. Y también lo puedes encontrar en algún otro artículo del blog. Así que si quieres profundizar exactamente en qué es esto del reencuadre, qué es esto del marco, te aconsejo que eches un vistazo al blog o que escuches el episodio 54. Pero por hacerlo rápido, el marco de una conversación es el conjunto de sobreentendidos y de ideas implícitas que conforman el punto de vista de una idea. Y entendemos una idea, por ejemplo, por una palabra, una frase o un conjunto de ellas. Por ejemplo, fíjate, mira, la palabra recesión económica dispara una serie de connotaciones diferentes que las que surgen cuando se utiliza la palabra crecimiento negativo. Y es que los eufemismos, por ejemplo, son una técnica de reencuadre. El caso es que el marco en el que se sitúa una conversación puede condicionar el desenlace de esta, y por lo tanto la persona que es capaz de establecer el encuadre que mejor le conviene estará en mejor disposición para lograr su objetivo. De esta manera, entrenar tu habilidad para cambiar el marco de una conversación puede ayudarte realmente a defenderte de un encuadre que, por ejemplo, no te conviene y situarlo en otro que te resulte más favorable. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Fíjate, tu interlocutor te dice una frase y tú lo que vas a hacer es cambiar el marco utilizando la fórmula ¿se trata de eso o se trata de esto otro? No te preocupes porque con un ejemplo lo vas a ver más claro. Fíjate, imagina que tu interlocutor te dice: en una democracia la libertad de expresión es uno de los mayores derechos que tenemos las personas. ¿Cómo podrías cambiar tú el marco de esta frase? Por ejemplo, podrías contestar: ¿se trata de libertad o se trata de decir lo primero que se te pase por la cabeza sin importar las consecuencias? ¿Lo ves? Con la frase de reencuadre lo que intento es cambiar el tema de discusión a otro que me pueda interesar más. ¿Entendido? Venga, ahora te toca a ti. Prueba con estas frases a ver qué tal se te da. Venga. La habitación tiene que quedar ordenada. Venga, podrías decir algo así como: ¿se trata de que la habitación esté ordenada o se trata de que no te sientes a gusto si las cosas no están como tú quieres? ¿Ves cómo funciona? Venga, siguiente frase. Es peligroso que salgas de noche. Una respuesta podría ser: ¿se trata del peligro que puedo tener yo o se trata del miedo que sientes cuando salgo? ¿Ves? Esto es muy de madre, ¿no? Esta es una frase muy de mamá y muy de papá. Siguiente frase. Prefiero la amistad de mi perro a la de las personas. Venga, en esta frase no te ayudo. ¿Qué tal la prueba? ¿Cómo ha ido? ¿Vamos con el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio se llama Defiende lo imposible. Y tal vez de los 3 que te voy a presentar sea el ejercicio que mayor flexibilidad requiere de ti. Y a la vez es el ejercicio que cuando lo practicas mayor flexibilidad mental te va a proporcionar. Por eso es muy importante. El fundamento que hay detrás de este ejercicio es que cualquier idea, por extraña que sea, por contraria que resulte a tu manera de pensar, puede ser defendida, puede ser argumentada. De hecho, esto es igual que un abogado penalista cuando tiene el deber de defender a cualquier tipo de persona. Con toda la profesionalidad del mundo lo hace, a pesar de que piense que el crimen o el delito que ha cometido va en contra de su propia moral. Un buen polemista, un buen persuasor debe tener la suficiente habilidad para encontrar argumentos favorables a cualquier tipo de idea, por más contraria que sea con respecto a su postura personal. Así que la prueba Defiende lo imposible consiste precisamente en eso, consiste en convertirte en un firme defensor de ideas absurdas o de ideas inverosímiles o de ideas controvertidas. Para superar la prueba tienes que aportar como mínimo un porqué verosímil, una razón verosímil a la sentencia que escucharás. E insisto en que la razón tiene que ser verosímil para que el ejercicio funcione bien, es decir, que no puede ser un porqué, una razón absurda o ridícula. Vamos con un ejemplo, venga. Imagina que la idea que tienes que defender es que es mejor no lavarse los dientes después de comer. Esta es la conclusión que debes apoyar con al menos una razón. A cualquiera de nosotros esto de no lavarse los dientes después de comer nos parece
una idea absurda, ¿no? Porque, bueno, pues precisamente creemos lo contrario, ¿no? Pero creemos que es bueno lavarse los dientes después de comer. Así que este ejercicio, el encontrar una razón que apoye que es mejor no lavarse los dientes después de comer, requiere por tu parte de una gran flexibilidad. ¿Qué podríamos decir como razón? Por ejemplo, podríamos decir que es mejor no lavarse los dientes después de comer porque la pasta de dientes elimina las defensas naturales de la boca que provienen de la saliva. Vale, me puedes decir que en realidad eso no es verdad. De acuerdo, perfecto. Pero lo importante en este punto es que generes la habilidad para responder rápidamente aún a ideas extremas. Así que vamos a ver qué tal se te da. Venga, voy con las frases, ¿de acuerdo? Las máquinas deberían gobernar el mundo. A lo cual tú podrías decir, porque seguro que tomarían decisiones más sensatas que las personas. Desde luego se te pueden ocurrir cualquier otras razones. Aquí simplemente yo te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora las siguientes frases te las voy a dejar a ti, a ver qué tal se te da. El reggaetón es la única música que debería sonar en lugares públicos. Por Dios, espero que no. ¿Qué tal? ¿Has encontrado una razón que apoye esta conclusión? Pues venga, vamos con la siguiente frase. El matrimonio debería tener una vigencia de solo 10 años. Estoy seguro que a muchos de vosotros os parece buena la idea. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Ya sabes que realmente lo que yo pretendo es que tomes esto como ejemplo simplemente y que realmente practiques con aquellas ideas que se te puedan ocurrir. De hecho, mientras más practiques en el mundo real, mejor. Así que en definitiva ya has visto cómo funciona el GPM, ya has visto cómo funciona el gimnasio mental persuasivo. Desde luego que esta es una pequeña muestra de todos los ejercicios que podemos hacer para desarrollar las habilidades de base, pero creo que es una buena manera de comenzar. Así que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 60 de Créeme lo que te digo. Ojalá que te haya gustado este gimnasio que he preparado para ti. De hecho, mira, estoy pensando que si quieres que en el futuro te presente algún otro ejercicio para ampliar tu tabla de ejercicios, simplemente házmelo saber a través del cuestionario de la web de Interacción Humana y estaré encantado de preparar otro programa como el de hoy. Por otro lado, ya sabes que estaré sumamente agradecido si valoras el podcast con 5 estrellas en iTunes o si me das un me gusta en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Como sabes, realmente esta es la única manera que existe para que los buscadores posicionen el podcast y otras personas lo puedan descubrir. De hecho, también te agradezco muchísimo si me dejas un comentario en cualquiera de estas plataformas. Para mí es muy importante conocer tu opinión y, por otro lado, pues ya sabes, muchas personas, y yo lo hago también, muchas personas que no conocen un podcast, pues lo que hacen es primero mirar los comentarios antes de decidir si lo escuchan o no lo escuchan. Así que, bueno, te pido que si tienes, 2 minutitos, puedas hacer un comentario en cualquiera de estas plataformas. En fin, que muchísimas gracias por estar ahí una semana más. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el número 61 y estará dedicado a hablar en público. Hasta entonces, como siempre, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, profesores.